Perdónenme que pauso la música, pero así ya vamos arrancando en honor al tiempo, a los presentes también, que hoy día forman parte de esta instancia. Una instancia diferente, diferente que busca más lo conversacional, por ahí conversar un poco, conocernos un poco más. Como sabrán, estamos atravesando el mes de la salud mental, ¿sí? Un tema sumamente importante a nivel social y que hoy día tenemos la fortuna de tener tremenda profesional que nos va a acompañar e instruir en un tema tan importante como es la depresión. La depresión, sabemos que hoy día en la modernidad y sobre todo en la agilidad que tiene el día a día, es algo que no se le da mucha atención, ¿verdad? Por ahí hay señales que se manifiestan, malestares, pero por la agilidad del día a día quizás no los detectamos o los minimizamos, o capaz que no me pasan a mí, le pasan a la persona de al lado, a mi compañero, a un ser cercano, y por esta agilidad, por este ritmo que la modernidad conlleva, no somos capaces de combatirlo quizás o de identificarlo. Por eso, hoy Natalia nos acompaña el día de hoy, ella es psicóloga clínica, y nos va a estar instruyendo sobre lo más importante, cómo identificar la depresión y cuáles son señales que tienen que ver con esta enfermedad. Y lo más importante, cómo trabajarla, ¿sí? Cómo acompañar este proceso, qué acciones tomar, siempre desde una guía útil, ¿verdad? Que cada uno de ustedes va a poder aplicar desde el individualismo, ¿no? Eso es lo lindo. Estamos en un grupo, pero por ahí pueden sufrir comentarios, preguntas, ¿verdad? Más personalizadas de cara a su experiencia personal. Obviamente el que quiera compartir, bajo ninguna obligación, y eso le puede ayudar también a esa persona a, a poder acompañar ese proceso. O incluso, también mencionar, al final de la instancia, vamos a repasar unos detalles, por eso les invitamos a quedarse, porque Nati hoy tiene un convenio con nosotros, con Apex, y vamos a ofrecer su servicio para que ustedes, en caso de estar interesados, puedan acceder a una sesión individual, donde Nati les va a acompañar de forma total, según la necesidad que tengan. No solo para escenarios de depresión o de malestar, sino para cualquier tipo. Así que vamos a contar con su información y con su propuesta también para lo que necesiten. Así que quédense al final, no salgan, quédense atentos. Es un tema súper importante, súper valioso y que lamentablemente hoy día es tabú, ¿verdad? No hablamos de depresión y tenemos que hablar de la depresión. Tenemos que normalizarlo en el sentido de saber identificarlo y entender cuándo es y cuándo no es. Así que sin más dilación, ahora sí, Nati, te cedo la palabra y muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias. Muchas gracias a Evelyn. Muchas gracias a Apex también por poder formar e interesarse en la salud mental de ustedes, de sus trabajadores, de sus partners. Mi intención es que podamos hacer un diálogo. Yo voy a estar atento a los mensajes. La idea es que esto sea algo fluido, porque, bueno, como dice el diálogo, esto es hablemos de depresión. Hablemos todos de depresión. Yo voy a ir marcando pautas, voy a ir dando, como dijo Facundo, ahí algunas ideas, pero la idea es que todos podamos conversar. También tengo un poquito más adelante pensado unos Mentimeter, no sé si ustedes ya han interactuado con esa aplicación, para que las respuestas así puedan ser anónimas, ¿ya? Porque yo sé que también de pronto es difícil hablar desde que, bueno, como somos compañeros de trabajo, de pronto da lata quizás hacer una pregunta u otra, pero desde el Mentimeter van a poder tener el anonimato de plantearme cualquier pregunta o cualquier duda que ustedes tengan y no va a aparecer quién la generó, así que vamos a poder leerlas entre todos. Así que si les parece, eh, podemos partir. Todos listos y dispuestos. Voy a partir entonces presentando ahora. Denme un minuto. Ya. Me avisan si pueden ver la presentación. ¿Pueden verla? Aún no. Todavía no, Nati. Aún no. Ok. Veremos. Ahí sí, ahí se ve. Ahí sí. Ok. Me imagino que todos los que estamos acá en la sala, algo les llamó.
de la depresión. Y vamos a revisar entonces primero nos vamos a ir como siempre, de lo mínimo a lo máximo. Entonces nos vamos a ir a una definición que nosotros podríamos encontrar en Google, que podríamos encontrar en un libro, que podríamos encontrar en cualquier clase de psicología, ¿sí? Entonces, depresión. Primero que todo, existe más de un tipo de depresión. Bueno, sí, pero de la que vamos a hablar hoy en general es como de la depresión y de la depresión mayor, ¿sí? Yo sé que también existe la depresión postparto, que existen trastornos del estado del ánimo que se llama distimia, también que se cursa depresión a veces cuando las personas sufren bipolaridad y cursan estados depresivos y cursan estados maníacos. Yo lo sé, pero de la depresión que vamos a hablar hoy es como de la depresión a secas, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a caracterizar una depresión? Se caracteriza porque nosotros, o la persona que la pueda sufrir, está cursando generalmente una tristeza, ¿sí? Si es que no es tristeza, ocurre muy generalmente que en los hombres, al ser socialmente reprimidos, a no poder expresar las emociones tales como la tristeza, en los hombres se ve mucho más la sensación o la imagen de irritabilidad. Son personas que andan muy enojadas todo el día, que están siempre como dispuestos como a la lucha, como que están tensos, ¿sí? Tenemos una pérdida de interés donde ya las cosas que antes nos hacían felices nos dejan de hacer felices, ya no nos generan los mismos síntomas, ya no tenemos la misma capacidad de involucrarnos, de querer hacer cosas, entonces nos empezamos a retraer socialmente. Nos invitan a una fiesta, nos invitan a un cumpleaños, o nos invitan incluso a quedarnos un ratito más después del trabajo, y la verdad es que ya se empieza a hacer difícil el entablar conversaciones con otra persona, ¿sí? Nos empezamos a retraer, con la pareja comenzamos a tener problemas porque la verdad es que la depresión, así como lo decía Facundo, uno de los temas tabúes es que la depresión afecta la libido. Las personas ya no tienen ni deseos sexuales y en el acto tampoco lo disfrutan de la misma manera. Entonces comienza a ver ya avanzando los síntomas, una fatiga crónica, la persona se cansa, tiene más ganas de dormir, va disminuyendo la cantidad de cosas que le generan interés y eso ya hace que la vida cotidiana, como por decirlo de una manera, comience a pesar cada vez un poco más y al hacer una tarea que para una persona puede tener un nivel bajo de dificultad, comienza a ser un poco más difícil. Hay momentos que cuando las personas ya están con un trastorno depresivo mayor, se les hace difícil incluso bañarse. Y alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser difícil bañarse? Si es abrir la ducha y bañarse. Pero la verdad es que es todo un desafío y son cosas que nosotros cuando tenemos pacientes con depresión mayor vamos celebrando el paso a paso. Y ahí es donde las personas también surgen sentimientos de culpa, sentimientos de sentirse inútil, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una lámina que les quería mostrar. Mi idea no es tener un monólogo total, ¿sí? Esta es la última lámina en la que voy a estar hablando y de ahí vamos a volver a las preguntas, ¿sí? Pero ¿por qué me interesa que leamos estas cifras? Porque de pronto cuando nosotros hablamos desde el desconocimiento, no nos imaginamos o no dimensionamos el problema frente al cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces, según unas cifras, 350 millones de personas hoy sufren depresión aproximadamente, lo que nos lleva a que 1 de cada 10 personas adultas de nuestra población mundial está con depresión. Entonces, si hoy en esta sala habemos, ¿cuántas personas habemos en la sala? ¿Alguien me ayuda? Somos 27. 22. Si lo redondeáramos nosotros hoy a 30, si nosotros 20. lo redondeáramos hoy día entonces a 20, hoy 2 personas estarían cursando una depresión, ¿se entiende?
sí o sí. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que el 60% de la población que sufre depresión no recibe un tratamiento adecuado. Lo difícil y lo triste de todo esto es que aquellas personas que sí reciben el tratamiento adecuado presentan mejoría en su sintomatología, por lo menos el 60%, con lo que sería farmacología, con los fármacos, con antidepresivos y con terapia. Entonces, pueden sentirse mejor, pero al no recibir el tratamiento adecuado, la persona queda encerrada en este círculo en el cual no puede avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a nivel nacional? Por lo menos voy a hablar de Chile, ¿sí? En Chile, la última encuesta de salud nacional se realizó en el año 2017 y indicó que en Chile la prevalencia de depresión es de un 6,2%, ¿sí? Hay una prevalencia que es el doble mayor en mujeres que en hombres. Pero yo también abro la pregunta y les consulto a ustedes. ¿Ustedes creen que es porque las mujeres sufrimos más depresión porque sí? ¿O es porque los hombres consultan menos? Yo creo que va más un tema Los leo hormonal, todo de lo que te permite los o los escucho. testosterona, a lo que es, no sé, el estrógeno. Sí, es que yo entendí que lo presentaba, No sé si se escucha. claro, no, ¿Me escuchan? Ya, Alex estaba hablando acá, pero justamente hay una persona junto. ¿Sí? ¿Nos Sí, escucha, Nati? sí, te escucho. Lo que indicaba es que Alex a lo mejor podría ser por un tema hormonal y también hay personas que están indicando de que consultan menos los hombres. Sí, yo creo realmente que pasa por un tema de que los hombres consultan menos, porque yo creo que hay todo un tabú respecto de lo que es la salud mental eh, y de cómo eso los hace ver dentro de lo que también están como prototipos o estereotipos de masculinidad. Entonces, a los hombres suelen acudir menos a salud mental eh, y las mujeres suelen acudir un poco más. Y eso podría indicar que pudiera ser la razón de este doble diagnóstico. Ahora, me interesa mucho que ojalá, si alguien en la sala me quisiera, tengo acá 4 casos, chicos, y me gustaría que me pudieran ayudar a leer. ¿Alguien está dispuesto a leer? ¿Alguien quiere ayudarme con su bella voz? Alex me levanta la mano. Alex, ¿tú me leerías el caso de COVID? ¿Lo alcanzas a leer? Sí, pero no sé si se escucha. sí. Ya, genial. Sí, te escucho Imaginemos que nos súper. contagiamos. Genial. Imaginemos que nos contagiamos de COVID y nuestra mejor amiga nos dice, hey, mi mamá también tuvo y se le pasa echándole ganas. ¿Cómo te sentirías, Alex? Em, es que yo estuve en terapia por depresión durante 2 años. Fue poético y me decía, mi mamá era la persona que decía, ah, claro, pero yo también estoy enferma, pero igual me levanto todos los días. Pero es un tema de cada uno y uno no puede ponerse en el diciéndole, ah, que si yo puedo, tú también vas a poder, porque no es real. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es como que tú le dirías a una persona eso, a una persona que te dice, ¿sabes qué? Me acaban de confirmar que tengo un diagnóstico de COVID, estoy contagiada, y tú le dices, no, si eso se pasa echándole ganas. ¿Tú le contestarías eso, Alex, hoy? No, no, para nada. Hoy, después de No. mis 2 años de Ok, terapia, no. ok. Me gustaría que alguien más me pudiera ayudar a leer. ¿Alguien más se ofrece voluntariamente? Yo leo. Artrosis, ¿cierto? Sí, artrosis, por favor. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Sí se Imagina que escucha. acaban de diagnosticar a tu papá con artrosis y tu hermano mayor lo inscribe a la Maratón Santiago. Pues si está enfermo, entonces debe comenzar a ejercitarse para una vida sana.
¿Qué te parece la lógica de tu hermano mayor? No tiene sentido. Ramón. ¿Cómo va a estar enfermo? Va a ir a correr, a ejercitarse. Claro. No tiene sentido. Pero tú no te imaginas la cantidad de veces que a las personas con depresión les dicen, es que tú lo que necesitas es salir más y ir a una fiesta. Así como una persona con artrosis le Sí, dirían, pues sí. oye, pero entonces ejercítate, anda una ¿Qué pasa? maratón. Entonces lo que estamos haciendo acá es un equivalente de lo ilógico que suena lo que están mencionando las personas acá. Porque ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una enfermedad física en cualquier otra parte del cuerpo que no sea mental, las personas la pueden ver. Entonces, si te ven con un yeso quizás en la pierna, no te van a mandar a correr la Maratón Santiago. Pero tú le puedes comentar a una persona que tú tienes un diagnóstico de depresión y capaz que sí te manden a una fiesta o te inviten a, no sé, a un evento social y no comprendan la dificultad que para una persona con depresión significa asistir a esa reunión. ¿Se entiende? Vamos a ver el siguiente caso, lumbago. ¿Alguien quiere voluntariamente leer? Chicos, de los que están acá presentes. Grace, lee nomás. Grace me levanta la mano. Sí, ya. En el caso del lumbago, imagina que tu pareja acaba de ser diagnosticada con lumbago, pero acaban de llegar unos muebles que pediste por internet. ¿Lo enviarías a armarlos para que entre en calor su espalda? Definitivamente no, porque al final estaría haciendo todo lo contrario para apoyar a mi pareja que está con lumbago, que no, apenas se puede mover, si es que se puede mover. Claro. No lo haría. Entonces, muchas veces le dicen a las personas con depresión, oye, pero más ánimo, sube el ánimo. Y sería lo mismo que decirle a alguien con lumbago, oye, levanta los mueblecitos a ver si tu espalda entra en calor y si te pasa. Y vamos a nuestro último caso, postoperatorio. ¿Alguien se ofrece a leer? Karina, lee nomás. Karina me levanta la mano. Imagina que, sí, imagina que tu hermano acaba de ser operado de una apendicitis. Le dieron el alta, pero hoy es el cumpleaños de tu pareja y le dices que debes ir y compartir con todos. ¿Llevarías a una persona que recién salió de cirugía No, a un cumpleaños, Karina? No. no lo ¿Cierto? llevaría. A mí me encanta que las 4 personas que leyeron mientras leían era como, no, yo no haría eso. Pero también los invito, chicos, a preguntarse, ¿cuántas veces ustedes han estado en esa situación? ¿O han escuchado o han estado acompañando a personas que poseen un diagnóstico de depresión y que su entorno les hace ese tipo de comentarios? Entonces, ¿los casos anteriores les parecen lógicos? La respuesta es no. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, si bien hablé con 4 personas, para todos la respuesta es no. Y es que lo que pasa es que la depresión es una enfermedad real y es tan tangible y tan incapacitante como cualquiera de las otras enfermedades que mencionamos anteriormente. Entonces, la depresión no va a desaparecer echándole ganas. La depresión no va a desaparecer si nosotros empezamos a ignorar los síntomas. Porque muchas personas que me dicen, no, es que yo lo ignoro, o no, yo hago como que no pasa. Pero ignorar los síntomas no hace que desaparezca. De hecho, ignorar los síntomas hace que empeore. Porque generalmente ignorar los síntomas hace que se nos sume sintomatología ansiosa. Y ahí es donde empiezan las crisis de pánico y hacen que lo que ya era complejo empeore. ¿Sí? Y no, tampoco desaparece dándole tiempo al tiempo. Lo único que, entre comillas, desaparece con el tiempo son los procesos de duelo, ¿sí? Nosotros cuando sufrimos un duelo, cuando muere un familiar cercano o una persona cercana a nosotros, es esperable que nosotros sintamos esa pérdida
por aproximadamente 2 años, ¿sí? Luego de 2 años se considera un duelo patológico. Entonces ya se considera que la persona debería ir a terapia si es que aún hay un duelo que le está dando vueltas y algo que no le permite continuar con su vida. Pero la depresión, no el duelo, no es lo mismo, no se cura con simplemente omitir los síntomas, mirar hacia otro lado o darle tiempo, ¿sí? Acá tenemos una cita de Dorothy Rowe que nos dice que la depresión es una prisión en la que tú eres el prisionero, pero al mismo tiempo eres el cruel carcelero. Y es que es muy difícil para las personas con depresión el poder salir de donde están sin apoyo, pero al mismo tiempo los sentimientos de culpa y, ¿cómo decirlo? La vergüenza, incluso en algunos casos, de reconocer que algo no está bien conmigo, que necesito ayuda, la desconfianza ante un otro para poder solicitar ayuda, o todas estas como visiones en las cuales las personas que van a la psicóloga o al psiquiatra son personas que están enfermas y que están locas, nos lleva a ser también nuestros carceleros, porque no nos permite dar el paso siguiente para poder pedir ayuda. Vamos ahora, denme un momento, vamos a identificar cuáles son los síntomas de la depresión, ¿sí? Y nos vamos a ir al Mentimeter. ¿Les parece? Ok, entonces, ¿cómo identificamos nosotros los síntomas de una persona con depresión? Primero que todo, bueno, vamos a tener un estado de ánimo depresivo o irritable, como también les mencioné. Recuerden que no solamente, no se queden como con esta caricatura de una persona triste, ¿sí? Muchas veces no es solo tristeza, muchas veces es irritabilidad también. Es cero paciencia, son muchos gritos, discusiones con distintas personas, ¿sí? Vamos a tener una disminución en los intereses o en las actividades placenteras. Ejemplo, antes a mí me encantaba ir al cine, hoy día no le encuentro sentido a la cartelera y no me gusta nada y no tengo ganas de ir y no me dan ganas de salir y no para qué voy a gastar y la persona se empieza a encerrar, ¿sí? Acá hay algo súper importante que a veces las personas no ven y es el aumento o pérdida de peso, ¿sí? Significativa. ¿A qué voy yo con significativa? Que tiene que ser un 5%, yo sé que esto va a sonar muy, muy específico, pero tiene que ser un 5% en 2 semanas, ¿sí? Entonces, ejemplo, si yo pesara 100 kilos y yo bajo de peso 5 kilos en 2 semanas, o subiera de peso 5 kilos en una semana, en 2 semanas, ¿se entiende? Tendríamos este aumento o pérdida de peso significativa. ¿Ok? Luego tenemos insomnio o hipersomnia. Podemos tener ambos casos, ¿sí? Hay personas que creen que esto se trata solamente de dormir todo el día y la verdad es que no. La verdad es que también tenemos personas con insomnio, que son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana y tienen una imposibilidad para poder conciliar el sueño, ¿sí? Luego tenemos la agitación o el retardo psicomotor. Podemos tener una persona depresiva que se vea como alguien que está más lento, que su habla es más monótona, pero también podemos tener una persona que está depresiva y que la verdad es que habla y habla y habla y no hay ningún problema y como que va a un lado y va a otro y va a una fiesta y no sé qué y la cuestión y no te das cuenta porque también se ve a través de la agitación motriz, ¿sí? Entonces tenemos esta fatiga o pérdida de energía en la cual no nos dan ganas de generar nuevas actividades, de hacer las cosas que son parte de nuestra rutina. Algo que es muy común es el sentimiento de sentirte inútil o de tener una excesiva culpa. Pasa cualquier cosa y es culpa de la persona y la persona siente que es culpa de ella. Entonces incluso casi que sienten que es culpa de ellos los días nublados o es culpa de ellos los días con sol. Y todo empieza a rondar en base a que la persona comienza a sentir que todo lo que hace lo hace mal. Le dificulta concentrarse, mantener la atención en las actividades que va realizando.
Y lo otro es que la persona comienza a tener pensamientos de muerte. Empieza a pensar en la muerte ya más como una posibilidad, empieza a pensar cómo sería si yo no estuviera. Y bueno, lo terrible de esto es que va avanzando después hasta el punto en que incluso puede llegar a una ideación suicida. Y ahí ya estamos realmente frente a un caso realmente complejo y preocupante donde la persona necesita y requiere pedir ayuda. Chicos, claros con los síntomas, ¿cierto? Vamos a ir entonces ahora al Mentimeter porque les quiero hacer 2 preguntas y me gustaría escuchar las preguntas de ustedes, ¿vale? Voy a abrir Mentimeter. Sigo compartiendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Miren, acá en la esquinita de la pantalla, en la esquinita inferior izquierda, les va a aparecer un QR. Entonces, la idea es que ustedes puedan abrir ese QR en sus celulares y me puedan contestar estas preguntas. Recuerden que desde Mentimeter sus respuestas son totalmente anónimas e incógnitas, así que no se preocupen. Que lo que ustedes contesten aquí o lo que ustedes me pregunten a través de esta aplicación no va a poder ser identificado por el resto de sus pares, ¿sí? Nati, si estás proyectando ya, te comento que solamente estás proyectando la presentación. Sí, no se ve. No, tienes que cambiarte a Ok, la vista dame un completa. minuto. Voy a dejar de compartir. Ok, dame un segundo. No me fijé. Voy al tiro. Mm, dice que mi pantalla está pausada. Dejar de compartir. Dame un segundo. No me deja dejar de compartir. ¡Ay, sí! Ok, ahí va a compartir el Mentimeter. Aún nada. Ya. Deme un minuto. Estoy presentando. ¿Aparece? No, Nati, tienes que compartir toda tu pantalla y luego darle paso al Mentimeter, si no, no te va a permitir hacerlo. Mm, deme un segundo. Hoy lo lamento, chicos. Tranquila, así pasa. Si anda donde dice presentar ahora, que es el rectángulo donde mismo estabas, y presenta pero toda la pantalla, no solamente la presentación. Presentar ahora, luego te vas a toda la pantalla y marcas toda la pantalla. Y enseguida te cambias de pestaña a la pestaña de Mentimeter. Sí, es que me dice que la pestaña se está, no me permite, me dice que la presentación está empezando, entonces no me carga. No me deja salir Ya. para volver a abrir. Ahí está, parece que vas a empezar a compartir porque recién me apareció una señal. No sé. Si no puedes dejarla, dice la presentación está comenzando acá, pero no se ve nada. Pantalla completa. Ya. Me comentan, bueno, ahora sí le puse pantalla completa y compartir. Me comentan, ¿pueden ver ahora sí Mentimeter? No, no se ve nada. Mm,
Pucha, dice que está compartiendo acá. Démosle un minuto. Debería estar cargando. Ahora sí puse pantalla completa y compartir. Dice la presentación está empezando. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Ya, ya. Ese es el Ok, código chicos, QR pueden. que hay que escanear. Sí. Sí, ese es el código QR. El que está a su mano izquierda abajo. Ok, ya empezaron a contestar. Entonces, mi pregunta es, si ustedes conocen alguna persona o familiar que haya sido diagnosticada con depresión. Tienen para responder que sí, que no. Y había diagnosticada. Wow. Wow, ya con las respuestas que tenemos cero no. O sea, en esta sala no hay ninguna persona que no conozca a alguien, o un familiar o alguna persona cercana que haya tenido depresión. Y tenemos un 20% que me dicen que creen que sí, pero que la persona no estaba diagnosticada. Eso es muy importante, porque muchas veces el exterior logra darse cuenta, pero las otras personas no a sí mismo, poder verse a sí mismo. Bueno, chicos, luego de que revisamos los síntomas, ustedes aquí, los presentes, ¿creen estar viviendo o haber vivido en alguna otra etapa de su vida una depresión? Pueden contestarme que sí o que no lo tienen claro aún, porque también yo sé que en una charla de que llevamos aproximadamente 20 o 30 minutos es difícil poder identificar si es que esto sí nos afecta o no nos está afectando. Ok, pero miren, hay 7 personas que me dicen que sí, o que lo han vivido o que lo creen estar viviendo ahora. Solamente una persona no. Ok, vamos a avanzar a nuestra siguiente lámina, en la cual yo, como les comenté, me gustaría que me pudieran escribir dudas de respecto de lo que hemos estado hablando. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento de lo que hemos conversado? Recuerden que las preguntas son anónimas, que no hay preguntas ni buenas ni malas, que lo que ustedes pueden preguntar les puede servir a más de una persona, porque muchas veces tenemos una duda la respuesta nos ayuda a más de una persona. Ok, aquí parte nuestra primera pregunta. Muchas gracias. Dice, ¿cómo acompañamos a una persona que tiene depresión y que no se da cuenta? Ok, esa va a ser nuestra primera pregunta. Te comento, yo creo que lo primero es poder visibilizar en la persona qué es lo que tú puedes ver en ella que te hace pensar que está cursando una depresión. Me explico. Ejemplo, si tú crees que esa persona está cursando una depresión quizás porque, no sé, antes disfrutaba salir y hoy ya no está disfrutando tanto esa interacción. Entonces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que antes íbamos felices al cine, hoy día no te veo tan feliz. ¿Qué crees que te pueda estar pasando? Y tratar de hacer que la persona pueda reconocer este sentimiento. Es muy difícil hacer que una persona reciba ayuda si es que la persona no cree necesitar la ayuda. ¿Se entiende? Hay procesos que, así como el huevo, si nosotros tenemos un huevo con un pollito adentro y nosotros lo abrimos, matamos al pollito. ¿Se entiende? Y hay procesos que tienen que partir desde adentro, surgir la necesidad para poder salir, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer un trabajo como un poco más de joyería, un poco más delicadito,
oh, mira, ¿sabes qué? Fui a una charla, me comentaron que estos eran los síntomas, a mí me parece que quizás algunos sintomatologías, incluso puedes decir, yo los he sentido, voy a investigar, cuánto cuesta un psicólogo, y partir por ahí, y dar el pie a abrir la conversación. Y en el caso de que tú sientas que es un caso un poco mucho más complejo, como nosotros lo mencionamos anteriormente, poder hablar abiertamente y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto va por acá. Y deberías verlo y deberías tratarlo, aún arriesgando que la persona se pueda molestar, porque lo que estarías haciendo sería salvar una vida. Me preguntan, ¿la depresión se sana sola con pastillas? Esa es una muy buena pregunta. Miren, la verdad es que, de hecho, esta pregunta la tenía respondida con otra parte de nuestra presentación. Y es que para responder, voy a decir a ustedes, chicos, imaginemos que estamos en un velero, ¿ya? Estamos en medio del mar y nos damos cuenta que el casco de mi barco está roto y empieza a entrar agua. Algo así es como la depresión, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, nuestra salud mental va a ser el casco del barco, va a ser la parte de abajo del barco y nos va a empezar a entrar agua, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan los fármacos como un balde, un bote con agua, ¿se entiende? Entonces, el antidepresivo es como tener un balde y tú vas a poder sacar agua, echar agua para afuera, sacar agua, echar agua para afuera. Entonces, el fármaco lo que te va a permitir es que el agua, ejemplo, si ya te llegó a los tobillos, si ya te llegó a las rodillas, no te llega al cuello, ¿se entiende? Te va a mantener en un nivel estable el agua, pero el fármaco jamás va a cubrir donde está el hoyo en ese bote para que tú te sanes, ¿se entiende? Y eso solamente se llega con terapia. Entonces, la depresión se sana con pastillas. Las pastillas en la depresión para lo que sirven es para poder disminuir la sintomatología y poder trabajar, porque cuando tú estás con una persona con mucha sintomatología depresiva, no puedes trabajar. Entonces, el fármaco es para dejarte en una posición estable, para que el agua no te esté llegando al cuello y luego de eso poder trabajar. Pero es necesaria la terapia, porque si no, nunca vamos a tapar el hoyo y vamos a tener una persona que va a ser adicta a los fármacos y que va a tomar fármacos para siempre. Luego, ¿cómo poder convencer a alguien de que vaya al psicólogo de buena forma? No sé si existe una buena forma. Yo creo que lo primero sería identificar cuál es la razón o el prejuicio que tiene esa persona ante la psicología. Porque hay personas que creen que los psicólogos somos hasta tarotistas, que adivinamos el futuro. Hay un montón de cosas que la gente cree de lo que significa ir a terapia. Entonces, muchas veces, el hacerlo real hace que la persona, el verlo, hace que la persona vaya derribando mitos. Ejemplo, te recomendaría, hay una súper buena serie que creo que está en Max, que se llama En Tratamiento. No soy muy bien en inglés, pero se llama como Entertainment y es en tratamiento y esa es una muy buena serie, de repente así como, oye, veamos una serie nueva que me recomendaron y ahí puedes ver cómo se trabaja en terapia y eso serviría quizás para derribar prejuicios. Otra pregunta, si la persona ya no quiere ir al psiquiatra, ¿cómo lo podemos ayudar? Pucha, difícil. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de las veces los fármacos, si bien son este baldecito que nos ayuda a sacar agua y nos ayuda a estar en un nivel estable, muchas veces los fármacos tienen efectos secundarios. Y esos efectos secundarios son los que hacen que las personas se resistan al tratamiento psiquiátrico, al tratamiento farmacológico. Y eso hace que la persona resista al tratamiento con un psiquiatra. También hay que entender que muchas veces la conexión o el vínculo que tiene la persona con el psiquiatra tampoco es el mejor. Entonces eso también a veces genera esta resistencia con la psiquiatría. Entonces, lo que se podría hacer sería cambiar de psiquiatra, porque quizás la resistencia la tiene con el psiquiatra con el que ya fue.
o preguntar abiertamente si la resistencia es porque no quieres ir al psiquiatra o porque la verdad es que la farmacología que te dan los psiquiatras no te hace sentir bien, porque también convengamos algo, chicos. Hay fármacos que nos hacen estar como aturdidos, y a quién le gusta estar aturdido. Tampoco es vida, ¿se entiende? Me preguntan, ¿en niños la depresión tiene la misma sintomatología? No. La sintomatología en niños generalmente es desde la irritabilidad, ¿ya? Entonces, en niños es muy difícil que yo vea un niño triste. Yo lo que voy a ver cuando veo niños con depresión, cursando depresión, generalmente son niños irritables, son niños que generan peleas, son niños que generan rabietas, portazos, pataleta, quebrar cosas, lanzar juguetes, ¿se entiende? La sintomatología en la depresión en los niños se ve mucho más desde la irritabilidad y también incluso desde una excesiva compensación en pantallas, porque eso les genera como niveles de felicidad. Entonces eso le viene a ser como su dosis de dopamina, por decirlo de una manera, entonces eso les va levantando. Entonces tienes un abuso de pantallas generalmente en niños y preadolescentes, tienes niños muy irascibles, y como te digo, empiezas a revisar y la verdad es que muchas veces se empieza a revisar y te das cuenta que hay una depresión. Más allá incluso que un problema de comportamiento disruptivo. ¿Cómo ayudar a una persona a salir de un apego emocional hacia otra persona? ¡Wow! A ver, esto no tiene mucho que ver con la depresión, tiene más que ver con los tipos de apego que una persona tiene. Eh, esa pregunta quizás la voy a contestarla bien rapidito, ¿sí? La verdad es que nuestro sistema funciona por costumbre, ¿sí? Entonces, la manera en la que yo me relacioné inicialmente con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos, con mi familia nuclear, es la manera en la que a mí se me va a dar la manera de relacionar, ¿se entiende? Entonces, es como decir incluso, no sé, yo suelo irme al trabajo, no sé, en X medio de transporte. Y de pronto, no sé, en metro. Y de pronto el metro se echó a perder y no hay luz en toda la ciudad. ¿Y cómo me voy a mi lugar de trabajo? Me genera angustia porque no sé cómo hacerlo. Porque llevo 8 años en la empresa y llevo 8 años tomando metro. Entonces, ¿qué hago? Entonces pasa con las personas que uno se acostumbra a un tipo de apego, a un tipo de manera de relacionarse con un otro. Entonces, cuando yo acostumbro a relacionarme con esa persona siempre de la misma forma, me es difícil relacionarme con otros desde una nueva identidad, desde una manera más sana. Y eso hay que revisarlo sí o sí en terapia, porque hay que revisar cuál es el patrón que tenemos y empezar a enseñarle a nuestro cuerpo nuevos patrones, nuevas maneras de relacionarnos. Así que esa sería la manera. La verdad es que es en terapia. Si te diagnostican sertralina, la última pregunta, ¿se podría decir que uno tiene algún grado de depresión? Depende de por qué te dieron sertralina, pero la verdad es que sí, porque la sertralina es un antidepresivo. Ahora, ¿por qué razón te dieron sertralina? No lo sé, pero se podría decir que sí. Lo que pasa es que muchas veces, ejemplo, por darle un ejemplo vago, conozco una persona que es epiléptico y le dieron medicamentos para la epilepsia. Y la epilepsia, los medicamentos para la epilepsia lo dejan muy abajo porque son depresores del sistema nervioso central. Entonces, al ser depresores del sistema nervioso central, el neurólogo le dio medicamentos para poder equiparar este sentir. ¿Se entiende? Entonces, no es que la persona tenga depresión, es que como está consumiendo otro fármaco, le dieron este otro fármaco para que la persona igualara. ¿Se entiende? Entonces, la razón por la que le dieron sertralina a la persona que me escribió no la sé. Puede ser que sí, que la persona que te la recetó fue porque encontró algún rasgo depresivo en ti, pero habría que revisar la historia clínica, habría que revisarla. Eso, chicos, eso con el Mentimeter. Bueno, paso por último a comentarles ya que, bueno, la buena noticia de todo esto, de toda esta charla, es que actualmente yo me encuentro con un convenio con Apex, ¿sí? Entonces,
¿Alguien abrió el micrófono? Escucha a alguien por ahí. Estoy con un convenio con Apex en estos momentos, así que voy a compartir ahora mis datos personales. Y los invito a redescubrirse, a conocerse, a que si tienen dudas, conversemos. Yo estoy aquí para escucharlos y aprovechen que están en Apex, aprovechen que están en una empresa genial que se preocupa por la salud mental de sus trabajadores y que tiene un convenio conmigo para que sus consultas salgan mucho más baratas. Tenemos packs de sesiones también y están muy por debajo de lo que se cobra en el sistema de salud privado. Eso, no sé si alguien quisiera tomar la palabra, alguien tiene alguna duda, alguien más quisiera decir algo. Una consulta, Natalia, muchas gracias por la presentación. Habló de historial clínico, ¿a qué se refiere con eso? ¿Eso es se lleva por un tiempo? ¿Se hace un seguimiento a la persona? Ejemplo, cuando yo parto con un paciente, cuando yo parto con terapia con una persona, lo que hacemos es hacer toda una revisión clínica, casi que desde que usted nació, a qué edad fue al colegio, todo. Entonces se hace un historial y se revisa, ejemplo, qué medicamentos tú estás tomando hoy día, qué medicamentos tomaste, se revisa incluso si en el caso de ser una consulta por depresión, al ser algo que se ha estado estudiando que puede ser genético, tanto como por una predisposición genética, como también por el hecho de que usted estuvo quizás en una casa donde su mamá era depresiva, su papá era depresivo, entonces son, ¿cómo decirlo? Son patrones que se van generando, entonces inevitablemente la enfermedad se va dando. Entonces, sí, se va revisando un historial familiar y clínico de la persona para poder llegar a un diagnóstico mucho más certero. Alex, vi que tenía la mano levantada. Se me fue, lo siento, perdón. Pero igual me gustaría poder agregar algo. Igual es como una experiencia personal. Yo cuando empecé la terapia con el psicólogo y con el psiquiatra por el tema de la depresión, él me dio medicamentos, pero yo nunca me los tomé porque no soy fan de los remedios. Entonces fue un poquito más complicado ese tema. Pero me recomendó terapia como terapias alternativas. Y una de estas terapias alternativas que me recomendó era como un consejo matutino. Cuando me decía, cuando te ataquen muy fuerte, como lo primero que tienes que hacer es como céntrate en una cosa que te haga feliz todo el día, que te pueda mantener esa felicidad. No sé, me dice, incluso puede ser una cosa, un juguete, una serie, una persona. Entonces cuando veas que estás cayendo mucho, recuerda solo eso. Y lo otro es como, y la otra era algo de ti personalmente, de tu persona que te guste mucho, que sea que lo que más te guste de ti, también pensar en eso para poder sobrellevar ciertos momentos. Yo en el momento lo encontré una estupidez, la verdad. Pero después lo fui poniendo en práctica. Alex, mira. Y funcionó. Alex, mira, te cuento. Yo aquí no vengo a defender a ninguna farmacia, ni no me contrata ninguna cadena, ni nada de fármacos, pero mira, personal. ¿Qué pasa? Persona. ¿Qué pasa? No, pero lo que quiero comentar es como un tema biológico, Alex. Claro, claro. Yo sé que generalmente la mayoría de las personas tienen una aversión al fármaco, pero ¿qué pasa? Que vamos a imaginar, miren, imaginemos que mi mano es una neurona, ¿cierto? Ya, y tiene los distintos como las dendritas, que son como estas patitas que tienen las neuronas, y tiene las distintas maneras de captar serotonina, que son estos químicos que a nosotros nos hacen sentir bien y nos hacen sentir felices, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos depresivos, nuestras dendritas, nuestros deditos, por decirlo de una manera, de las neuronas, no son capaces de captar la serotonina de manera eficiente, ¿sí? Entonces, lo que hace el fármaco es que
como que encapsula la serotonina y la deja más tiempo ahí. ¿Ya? Ujú. El fármaco no genera serotonina, el fármaco no te genera la felicidad, ¿sí? Y eso también quiero que quede claro, el Ujú. fármaco no te hace más feliz, el fármaco hace que por las distintas cosas por las que tú consigues estar feliz, se mantengan más tiempo en tu cerebro Ujú. y puedan ser recaptadas por tu neurona, ¿se entiende? Entonces, ¿qué cosas te hacen feliz? ¿Qué cosas generan serotonina? Adivinen, la luz natural. Chicos, tomen sol. Es importante que abril sea el mes de la salud mental porque precisamente abril pasa a ser, termina el verano y empieza a oscurecerse, los días empiezan a ser más oscuros, empieza a ser más oscuro más temprano, los días están nublados y la verdad es que la luz natural, la luz del sol, es la que nos genera serotonina de manera natural en nuestro cuerpo. Entonces es importante que nosotros caminemos un ratito por una placita, que hagamos algo que, como a ti te dijeron, que te haga muy feliz, algo que te mueva, algo que te Ujú. apasione, porque eso lo que te mandó a hacer el doctor fue mandar a generar serotonina de manera natural. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si tú tuvieras tomado los fármacos junto con tu terapia alternativa, hubiera generado que esta serotonina hubiera estado más tiempo y hubiera sido más fácil de recaptar y, por decirlo de una manera, la subida hubiera sido más rápida. ¿Se entiende? La manera de estabilizar. Sí, pero no quiero que yo me exprese mal entonces. Pero sí se entendió el mismo punto. Pero yo me expresé mal en ese caso. No, a lo mejor yo te entendí mal. No, pero lo que iba No, yo no, yo me era de que expresé es mal, me acabo de importante, dar sí, cuenta. si una persona está con un paciente, si la persona está con un tema depresivo, que la persona consuma sus medicamentos. Ana Luisa Arévalo dice que tiene la mano levantada. ¿La escucho? Sí, tenía el micrófono muteado. Hola, mucho gusto. Lamento haber llegado Hola. atrasada a esta charla que estoy en la casa yo ya hace rato y se me pasó la hora, de repente me acordé. Agradecida de Apex que de esta instancia, te encuentro toda la razón, que las empresas se preocupen por sus trabajadores, yo creo que es fundamental, y sobre todo nosotros que trabajamos en un call center, que es como cada llamada una puesta en escena para nosotros. Nosotros trabajamos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Entonces, muchas veces nos tenemos que resetear Sí. de alguna llamada que no fue tan buena, etcétera, etcétera. Entonces, con el tiempo uno ya aprende a sobrellevar eso. Yo estoy en el tema de call center desde el 2006 en mi vida. Yo tengo 60 años. Y sabes que lo que les quería comentar, yo tuve una depresión que fue como vocacional a los 21 años. En aquella época, te digo, los psicólogos andaban perdidos, pero ¿qué te digo? O sea, todo lo que te puede agregar es un chiste. Yo creo que simplemente yo pasaba por una melancolía, ¿ya? Que se me quitó, es como que con el tiempo yo conocí gente que realmente tenía depresiones muy fuertes, que si no estaban medicadas yo creo que se mataban. Pero también tengo que agregar algo muy importante que lo descubrí con el tiempo, que a la mujer, a diferencia del hombre, lamentablemente nos afectan mucho las hormonas. Eso es algo, pero que nadie me lo puede discutir porque lo viví yo, lo vivió mi hija, de hecho ella hace poco hizo el curso sintotérmico, y es patético como cuando tú una semana antes que te llegue la menstruación empezáis a vivir un infierno, ¿cachai? Entonces, obviamente hay mujeres que les atacan más, hay mujeres que les atacan menos. Con el tiempo eso puede ser que se va moderando, o sea, yo por tratamientos médicos de otra índole, terminaron con mi sistema hormonal y fui tan feliz, te juro, la vida me cambió absolutamente. Pero sí, yo creo que en las diferentes etapas de la vida, yo creo que de acuerdo a lo mismo que uno va viviendo, te va dando como herramientas para poder enfrentar algo que tu cuerpo no entiende. Entonces yo creo que esa es la manera más sabia. Yo años atrás leí algo que era muy certero, que decía, depresión, acción. Si tú te vas a sentar deprimida, así ya, yo voy a sufrir hasta un cuarto para las 4. Un cuarto para las 4 yo me levanto y voy a ir a hacer tal cosa. O agarro un tejido que estoy haciendo, pintar, lo que sea, algo que a mí me guste. Y sabes que eso yo creo que, por lo menos yo lo puse
en práctica en ciertas etapas de mi vida y me ayudó mucho. No sé si a alguien más le podrá ayudar, pero me ayudó demasiado. De hecho, el último evento que viví, porque uno siempre vive para algo. Lo último que me tocó vivir fuerte fue que durante la pandemia yo estaba con mi papá y mi papá al encierro, un hombre ya octogenario, le produjo, le detonó una demencia senil. Entonces es una situación bastante compleja vivir con una persona que tiene demencia senil. Ahí cuando terminó ese periodo, que fueron como 6 meses, yo fui a la propia psiquiatra que tenía mi papá para consultarle, porque yo no podía dormir, me dolía toda la parte de acá atrás del hombro, y claro, ella me dijo, no, lo que pasa es que tú quedaste con el síndrome del cuidador, ya que son cosas como súper Sí, específicas. eso mismo Y iba a ahí, mencionar. claro, Sí. exactamente, me dio unos medicamentos, me La los verdad tomé, es que la ya, salud fantástico, mental de los y poco a poco me cuidadores fui es algo recuperando. de lo que la gente no habla. Es que es del terror, te Sí, juro muchas que veces yo se me enfoca en la sentía que persona iba, y enferma más encima, y no se imagínate en enfoca en el cuarentena, cuidador. Sí. es que más encima en Me cuarentena, imagino que debe haber encerrados, sido una situación muy compleja. es que fue horrible, porque mi papá además se puso violento. Entonces, imagínate tener que tener todo con llave. Bueno, tú te imaginarás cómo es esa situación. Eh, y cuesta todavía Es una encontrar, sintomatología común en las personas que están con demencia. Sí. correcto, correcto. La Mira, violencia es una me costó, sintomatología común en personas con demencia. exacto, me costó mucho encontrar apoyo profesional. Recorrí neurólogos, psiquiatras, geriatras, todo lo que tú te puedas imaginar. Nadie te dice, mire, haga esto, haga lo otro, solamente la intuición te enseña a no llevarles la contraria, como seguir la onda que te están hablando, como para que no se enojen mucho. Es realmente súper complejo. Lo que quiero compartir es que la vida siempre te va a ir dando momentos súper difíciles y depende de uno y de lo que, tal como estabas hablando tú, de lo que uno arrastre genético o no, de cómo el poder enfrentarlo. Yo he estudiado mucho este tema para mí misma y también estuve asesorada por una psicóloga de acá del CEFAM que también me dio un libro muy hermoso. Y yo creo que hay varias lecturas que a uno le pueden ayudar a superar muchas etapas, esas Sí, que dice cómo reformular tu sí, vida, cosas pero bastante importantes. claro, pero ahí permíteme que te interrumpa un poco, Ana Luisa. ¿Sabes qué pasa? Que Sí, por supuesto. hay un montón de libros de autoayuda. De hecho, desde la pandemia, la cantidad de libros de autoayuda aumentó y se volvió como un boom en las librerías, la cantidad de libros de autoayuda. Pero ¿sabes qué? Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con los libros de autoayuda. Que en los libros de autoayuda se plantean a todas las personas como superpoderosas, como el señor superpoderoso, la señora superpoderosa, donde, oye, tú puedes, oye, tú tienes las herramientas, y en el fondo hay como una obligación de estar bien. Es como tú estás mal, entonces mal. Tienes Claro, que salir de ahí y tienes que estar bien. Y tienes que exacto, hacerlo tú solo porque tú tienes exacto. las herramientas. Y la verdad es que yo creo que no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que hay personas y hay procesos Yo que requieren tampoco, acompañamiento. Que requieren claro, de acompañamiento todas maneras. psicológico y requieren Yo acompañamiento sí, psicológico. estoy totalmente de acuerdo contigo porque sobre todo el libro gringo apunta como a la mirada winner, ¿cachai? No, tú puedes, te levantas y vas a hacer esto, Sí. y no siempre es así, y no para todas las personas es exactamente igual. El libro que me ayudó a mí, que me dio mi psicóloga, me lo mandó en PDF y yo lo imprimí. Ese libro básicamente, porque yo en una etapa de mi vida tuve cáncer de mama. Entonces, ese libro apuntaba a las partes emocionales que van ligadas con algunas enfermedades, ¿ya? Y dentro de todo también Ok, te tenía dieron bastantes cosas la certeras. salud como camino. No, es otro que dice cómo mejorar tu vida, una cosa así. Pero era bastante simpático Ok, el libro, bien, no era exitoso, sino que... Y otra claro. recomendación que me dio también mi psicóloga, que yo me acuerdo que me quedó muy marcado, fue la siguiente, eh, que uno puede entender a los papás, entender que ellos te dieron lo mejor que pudieron de acuerdo a las herramientas que ellos tenían.
Eso a mí me lo dijeron Claro. y me quedó muy marcado. Entonces, por eso te digo, yo creo que son como una seguidilla de cosas que quizás a una persona le sirven y a otras no. Las Pero otras a no. través Claro. Por del eso tiempo, es de la importante vida, revisar claro, caso a caso y con la historia de vida. Sí, y lo que a la persona y a cada persona le haga sentido, y por lo mismo, la invitación es a conversar, es a que aquellos que dentro de esta charla sintieron algo o pudieron ver algo y requieren o sienten que requieren apoyo emocional, decirles que acá estoy, que pueden comunicarse conmigo y que pueden aprovechar el convenio que hoy día están teniendo con Apex. En función del tiempo ya son las 7 de la tarde. No sé, Sí, bueno, Evelyn, aprovecho, damos Nati, por cerrada la de sesión. darte las gracias por... Nati, estás con un desfase del terror. Entonces sé que por lo mismo a veces Oh. parecía que estuvieras interrumpiendo, pero en realidad es por el desfase que tiene por el internet. Queremos darte las gracias por darnos esta posibilidad con esta charla. Creemos que son temas que son súper importantes de conversar, que es necesario visibilizar esto y darnos los espacios para compartir nuestras experiencias. Gracias para todos los que también hicieron sus preguntas, aportaron, leyeron, contaron sus Muchas experiencias porque es gracias. súper valioso. Y de verdad que muchas gracias en el mes de la salud a mirar nuestro interior y a buscar aquello que nos ayude a ser más felices, porque a eso es para lo que hicimos esta charla, que es como para darnos esa oportunidad de, si no lo estoy pasando bien, bueno, darme la chance de a lo mejor ir donde alguien que me pueda apoyar a tener esa vida que quiero tener. Así que un abrazo grande a todos y a todas y que tengan un feliz cierre de jornada. Ya anoten los datitos de Nati aquí. Gracias, chao. Chao. Gracias. Chao, muchísimas Chao, gracias a chao. todos. Bien.